Estuvimos en el Instituto de Física Rosario, un lugar donde cobra protagonismo el conocimiento, la investigación, el compromiso de alumnos, de docentes, de profesionales, de físicos, que realmente se apasionan para encontrarle el significado y la solución a lo que va ocurriendo en la vida, en el mundo, en el clima, en el planeta. En este caso estuvimos con el doctor Rubén Piacentini, un destacado profesional. Él ha integrado organizaciones mundiales, el Instituto Balseiro, el CONICET, organizaciones mundiales como la UNESCO, le han permitido a él y a muchos profesionales seguir investigando. En este caso, tenemos para hablar con él muchísimos temas, lo vamos a aprovechar, pero en este caso quisimos hablar sobre factores climáticos y las nuevas tormentas, la intensidad de estas tormentas. ¿Qué está pasando en el mundo? Esto nos decía. Como su nombre lo indica, se está registrando realmente un cambio en el clima de la Tierra. Y este cambio, si bien es cierto, ha existido en el pasado, ahora lo estamos produciendo nosotros. Eso es lo primero que tenemos que convencernos. Claro, porque en el pasado, ¿por qué existió? Existió porque la Tierra misma y su movimiento alrededor del Sol, por ejemplo, claro, ha ido cambiando y eso ha determinado, por ejemplo, eras glaciares. Nueva York, la posición de Nueva York hace miles y miles de años, por ejemplo, estaba invadida por hielo, en cambio se fue corriendo, y lo mismo ocurrió con la Antártida y otras regiones de la Tierra. O sea, eso se conoce bien y esos cambios produjeron modificaciones en la temperatura, en los vientos, en la precipitación. Pero lo que ha ocurrido, y fundamentalmente en el siglo pasado, si bien viene desde la Revolución Industrial, es que se está sintiendo una modificación del clima, digo sintiendo porque realmente los humanos la hemos generado y al mismo tiempo nos está afectando significativamente, ¿no? Y ya en nuestra región nos damos cuenta, el hecho de que los inviernos sean menos fríos, intensos, claro. Exactamente, si bien va a seguir ocurriendo algunos días muy fríos, pero en promedio lo que han estudiado los meteorólogos es que nuestra región, las temperaturas mínimas han subido del orden del grado, en promedio, grado y medio. Nosotros, en nuestra estación, acá en la ciudad es una isla de calor en general, es más cálida que el entorno, pero prácticamente en los últimos años no hemos medido nunca debajo cero. Y en registros históricos de Rosario, aún de la ciudad, hay registros dentro de la ciudad de una cantidad importante de días bajo cero. Así que esa es una manifestación de que el clima aquí se está calentando en general, ¿no? Y esto obedece o tuvo sus inicios en la Revolución Industrial por, cambios tecnológicos muy importantes y muy grandes, pero después el ser humano tuvo su parte sin duda fundamental con el tema talas y distintas cuestiones. Simplemente el hecho primero, la explosión demográfica, la mayor cantidad de personas. Teníamos el siglo pasado del orden de 1.000, 2.000 millones de habitantes y ahora ya somos 7.300 millones de habitantes y probablemente hacia mitad de este siglo unos 9.000 millones de habitantes. Bueno, simplemente eso y la necesidad de consumir para poder vivir, por supuesto hace que tengamos que utilizar materiales y sobre todo energía. Y el grave problema es el uso de las energías contaminantes, que son los combustibles fósiles. El principal responsable del calentamiento global es el combustible fósil, petróleo, gas y carbón. Eso es una consecuencia bien conocida de la física que genera esencialmente dióxido de carbono y también otras sustancias, pero fundamentalmente el dióxido de carbono que se va a la atmósfera y produce, por eso se llama gas de efecto invernadero, el equivalente de un invernadero, es decir, genera un clima más cálido. Desde el punto de vista físico decimos que no permite que el calor que se genera en la Tierra
salga como salía antes, en la misma proporción. O sea, el calor se recibe del sol fundamentalmente y en parte se pierde, por eso hay un equilibrio y por eso hay una temperatura. Pero si usted, es como si usted cierra una canilla, ¿no?, en el caso del agua, si usted no le deja salir como salía antes al calor que se genera en la Tierra y al que se refleja por el sol, entonces va a aumentar la temperatura, y eso es lo que está ocurriendo. Bueno, también tuvimos, y usted tuvo que ver con esto, ¿no?, con la Comisión en Defensa de la Capa de Ozono y de todo lo que ocurrió por este calentamiento desmedido y que ocasiona trastornos graves en cuestiones naturales, ¿no? Sí, es cierto, lo de la capa de ozono está relacionada con el cambio climático, pero tuvo su origen esencialmente en contaminantes de esta capa, que eran los famosos gases freones y halones. Y ahora la prensa mismo muestra que prácticamente casi no hay información al respecto de la capa, y el argumento es muy interesante. La prensa, por otro lado, todos los medios en general, se hizo eco cuando los científicos determinaron que había contaminantes que estaban afectando la capa de ozono. Primero no le creyeron, después comenzaron a creerle tanto la prensa como el público en general, gracias a la difusión. Después los políticos lo aceptaron, Naciones Unidas hizo firmar el Tratado de Montreal, y en el 2006, en el informe mundial que hicimos con otros investigadores del mundo, dijimos que se había detenido la destrucción, gracias a que se tomaron medidas en ese sentido. Ese es un éxito notable que lo destacan las Naciones Unidas y que lo da como referencia porque el Tratado de Kioto, que se firmó de la misma manera, pero ahora para frenar los contaminantes en este caso del clima, no ha tenido el mismo éxito. Entonces hay que hacer un esfuerzo enorme, que es lo que se está pidiendo a nivel mundial, para así al menos reducir estos contaminantes, consumir menos de todo tipo, pero fundamentalmente consumir menos combustibles fósiles, reemplazarlo. Nosotros tenemos, vamos a ver justamente ahora, por ejemplo, paneles fotovoltaicos que dan su pequeño aporte, porque es un área de demostración, a nuestro edificio. Producen energía eléctrica y la utilizan en nuestro edificio, por ejemplo. Claro, eso de utilizar materiales sustentables, porque yo creo que la gente toma conciencia cuando le ocurre algo puntual y que se da cuenta que por esto pasó esto y tenemos que hacernos cargo y darnos cuenta. Pero para no llegar a esto, a grados extremos, uno tiene que tomar conciencia con actos cotidianos. Absolutamente. Por eso decíamos ahorrar. Ahorrar no quiere decir que volvamos a la prehistoria, pero sí uno puede ser conscientes. Papel. Y no hay que ir muy lejos. Colombia tiene una ley de papel cero. Sí, el papel hoy en día, hasta la firma, por ejemplo en Argentina ya está autorizada la firma electrónica. Entonces, estrictamente no haría falta. Hoy en día casi todo va a la nube o se guarda en lugar. Y si haría falta, bueno, sería una cantidad mínima. Y los mismos documentos hoy en día, a mí me cuesta, cuando yo he sido director bastante tiempo de este instituto y todo, y firmaba, por supuesto, al final de un documento, pero después quedaban o la mitad de la página y del otro lado. O sea que 3/4 partes de la mayoría de las cosas que firmaba estaban en blanco, y bueno, lo tenía que hacer porque venía el documento así, pero si fuera por mí, lo hubiera hecho de otra manera. Sí, qué manera de gastar papel, ¿no? Claro, sí, tal cual. Otras cosas que se pueden hacer en la vida diaria, seamos compradores conscientes, eso es lo que decimos, miremos si hay información. Por ejemplo, en Europa se informa cuánto contamina un automóvil. Usted compra el automóvil de cualquier gama que usted decida, ¿no? Pero y además le informan de cuánto consume. Entonces las personas buscan en general que consuman menos, pero los compradores conscientes además buscan que contamine menos. Entonces es una información que debería estar al alcance de las personas, y en Argentina no está esa información. Si no está, se tiene que pedir, porque está la decisión individual de cada persona. Cuando no se tiene, se necesitan las leyes, porque somos realmente hijos del rigor en muchos casos. La intensidad de las tormentas, doctor, tiene que ver también con estos actos cotidianos, porque decimos que las tormentas pueden ser iguales, pero que la intensidad ha variado. Sí, lo que es igual en realidad o parecido en nuestra zona, por ejemplo, es la precipitación anual. Digamos, ha subido un poco en las últimas décadas. Por ejemplo, de 800, 900 ha pasado a 900, 1000 milímetros por año en nuestra región. Ha subido algunos %. Pero lo que se nota, tanto en nuestra región como la zona del litoral, la zona centro-este de Argentina, según lo estudiaron los meteorólogos, en particular una eminencia como es el doctor Barros, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires,
Él y su grupo investigó las tormentas intensas y determinó que ha aumentado significativamente el porcentaje de tormentas intensas. Quiere decir que esa cantidad de agua que antes se distribuía más homogéneamente, ahora se está concentrando más. ¿Y por qué, doctor? En otros lugares, hay lugares donde hay más lluvias y hay lugares donde hay más sequía. El clima se destabiliza. El polo norte se está derritiendo por el calor, ese derretimiento produce más vapor de agua y ese vapor de agua en ciertas regiones produce más lluvia. Y hasta el contrasentido parece, pero se explica físicamente, hay regiones donde hace todavía más frío, porque al haber más disponibilidad de vapor de agua es transportado en zonas donde se concentra y por ahí va más. Cuando uno diría, pero ¿cómo? ¿Hay cambio climático? Sí, hay cambio climático que puede dar en algunas regiones más lluvias y en otras regiones más nieve y en otras más sequía. Rosario ha hecho un esfuerzo interesante. Hasta ahora es la única ciudad de la Argentina, es fundamental que otras ciudades tomen el ejemplo de Rosario. Ha establecido normas para la construcción de los edificios desde ahora en adelante en cuanto a eficiencia energética, que sean eficientes, y en cuanto a protección frente a la radiación solar, sobre todo en periodo estival. Y eso quiero aclarar que es notablemente interesante, no solamente para el cambio climático, es para la vida de las personas. Un edificio bien aislado se vive mucho mejor. Claro. Se vive mucho mejor. Le doy un simple ejemplo. Un papá me comentó que llevó a su hijo al médico porque en verano se despertaba a la mañana con dolor de cabeza. Y el médico, muy inteligente, le dijo, ¿dónde duerme? Y le explicó que dormía en su dormitorio, en un edificio que daba al oeste, la habitación de él, y por supuesto a la tarde se sobrecarga de calor esa pared oeste. Y cuando me comentó eso, yo le hice un cálculo muy rápido y era como si su hijo durmiera toda la noche, además ya de temperatura alta, con 2 estufas eléctricas prendidas. El calor que durante la noche se desprendía, que había acumulado durante el día, era equivalente a 2 estufas eléctricas. Entonces, qué increíble es conocer los materiales, es conocer qué tenemos a nuestro alrededor, que no somos solamente los que estamos. Y la aislación es un costo mínimo realmente para las viviendas. No, como no está obligado, no se hace, pero para ganar en calidad de vida, las viviendas deberían aislarse. Eso ya se hace en muchos países del mundo, es obligatorio, y aunque no fuera obligatorio, sería una medida muy interesante para que la tomen personas que quieran vivir mejor. Interesante. Y hablábamos también con el doctor fuera de cámara, que él formó parte, integró la organización que se encargó de estudiar y de ver las posibilidades que había y las condiciones que teníamos que tener para poder solucionar lo del agujero de la capa de ozono, y que se está solucionando, prácticamente se está cerrando. Bueno, esto es a través del conocimiento y luego del accionar de la gente, ¿no? Del ser humano, que cuando toma conciencia y es responsable de sus actos, podemos vivir en comunión, como lo digo muchas veces, con el ecosistema y con nuestro planeta. Hacemos una pausita, en el próximo bloque te cuento sugeridos. Ya está Agus Venecia en piso para hablar sobre las dietas proteicas, no te pierdas nada. Ya seguimos.